Muy buenos días. Hoy comenzamos a grabar el módulo 3 de Emprendedores del Bienestar. Y el tema que vamos a tratar es si mi negocio es rentable o no. Este es un proyecto creado por Skin Perfect y a mí me sirvió. Cuando hablamos de mi negocio es rentable, necesitamos entender que todos los negocios, absolutamente todos los negocios, han sido diseñados y son diseñados para que sean rentables en el tiempo, para que sean sostenibles en el tiempo. Y el objetivo de nosotros en este negocio, en este módulo, es que tú entiendas y puedas detectar y saber cómo tu negocio está siendo rentable. Los objetivos que tenemos para el módulo, que nos hemos fijado para el módulo, son tres objetivos fundamentalmente. El primero, reconocer los principios básicos de finanzas. Es decir, que cuando nos hablen de finanzas, que cuando nos hablen de lo que es un PIG, un balance, unas utilidades, un flujo de caja, por lo menos lo entendamos a grosso modo. Lo segundo, entender y construir lo que significa o lo que es un punto de equilibrio. Y tercero, manejar el concepto de el flujo de caja. Cómo hacer que nuestro flujo de caja sea realmente una herramienta para la toma de decisiones. El módulo consiste, o lo vamos a tomar en 4 sesiones. La primera sesión la veremos juntos pero no revueltos, quiere decir que vamos a hablar de las finanzas personales, un poco sobre las finanzas personales y las finanzas de las empresas, que son juntas pero deben estar separadas. Y algunos conceptos básicos de finanzas. En la sesión número 2 vamos a hablar de los estados financieros y los conceptos de costos y gastos. Y ahí empezamos a entender cómo es nuestro negocio y para dónde va. El tercero hablamos de presupuestos generales, de cómo funcionan los presupuestos, para qué sirven. Y nos metemos a hacer un punto de equilibrio para saber si ganamos o perdemos. O mejor, para saber si estamos en punto de equilibrio, es decir, ni ganamos ni perdemos. La sesión número 4 tendrá que ver con la estructura de un flujo de caja. Al final, esperamos que cada uno de ustedes tenga su punto de equilibrio desarrollado y el flujo de caja estructurado adecuadamente. Así que empezamos cuando nos dicen que las finanzas, y la primera concepto que se nos viene es que las finanzas no son lo mío, las finanzas no son lo nuestro. Y pues claro que sí son lo nuestro, pero antes de eso, déjeme explicarle que si yo quiero prosperar, si tú quieres prosperar, es necesario entender las finanzas. No necesitamos dominarlas, necesitamos entenderlas. Porque las finanzas nos van a mostrar cuánto dinero necesitamos para que nuestro negocio subsista en el tiempo y pueda entonces crecer y desarrollarse. Y solamente se crece y se desarrolla si es rentable. Por eso es que nosotros decimos que las finanzas son lo mío, son lo nuestro, son lo de cada uno de ustedes, porque es una herramienta financiera, es una herramienta estratégica para la toma de decisiones de nuestro negocio, porque nos muestra el flujo de caja que necesitamos y el punto de equilibrio mínimo, es decir, las ventas mínimas que necesitamos para poder ser rentables. Así que si creemos que las finanzas son lo nuestro, son lo mío, necesitamos entender que en nuestro negocio hay dos tipos de finanzas grandes. Uno, las personales, y dos, las finanzas empresariales que nosotros llamamos. Esas que son del negocio, pero que también nosotros manejamos. Por eso nosotros decimos, tú eres el socio del negocio, pero también eres el empleado del negocio. Y déjenme explicárselo rápidamente con un cuadro muy sencillo. En las empresas, en las familias, normalmente hay dos fuentes de ingreso. Una el esposo y una la esposa. En muchos, lamentablemente, solamente una madre cabeza de familia. Y todo lo que ustedes ganan o todo lo que esa pareja gana va al mismo bolsillo y se destina al flujo de gastos y de inversiones. Y seguramente hay algunos lujos que nos damos, pero son decisiones que normalmente se toman en compañía. Cuando hablamos de finanzas empresariales, tenemos una multiplicidad de fuentes de ingresos. Para el caso nuestro, Emprendedores del Bienestar, hemos venido hablando que hay dos grandes fuentes de negocios. Uno que son servicios y otro que son productos. Servicios deben ser el 80% de nuestro negocio y productos deben ser el 20%. Cuando hablamos de servicios, hablamos de masajes, hablamos de limpieza de cara, de hacer las uñas, de las manos, de los pies y todos esos servicios que de alguna manera hemos venido trabajando y hemos venido armando. Y cuando hablamos de productos, son esos productos que le vendemos al cliente como complemento de lo que hacemos en nuestro lugar de trabajo. Todo eso va a un mismo bolsillo. Un mismo bolsillo que termina
por pagar lo que son todos los gastos de la empresa, todos los costos de la empresa, y ya más adelante miraremos la diferencia entre gastos y costos. Hablaremos de lo que es gastos de mercadeo, de inversión, de mantenimiento de las deudas, si tenemos, hay que tenerlas contempladas y claras. Y dos temas que normalmente a veces no los tenemos muy en cuenta. El primero, tú eres empleado de tu negocio. O sea, tienes un rol, entonces tienes que asignarte, o deberías asignarte, un salario específico para ti, un salario exclusivo con el cual tú haces tus finanzas personales. Y un tema que tampoco proyectamos mucho es el tema de impuestos. Y los impuestos son necesarios proyectarlos porque hay unos impuestos que se nos acumulan y si no tenemos la provisión necesaria nos va a impactar el flujo de caja. Pero a esto le falta algo que es fundamental y es el concepto de socios, porque ustedes también son socios de su negocio. Y ese es uno de los clics que queremos que ustedes empiecen a pensar. Soy empleado en mi negocio, pero además de eso soy socio de mi negocio. Tengo unos ingresos como salario, pero además de eso tengo unos ingresos como las utilidades de mi negocio. Cuando el negocio da utilidades, el socio tiene el derecho y casi que la obligación de poder retirar unas utilidades. Quizás no todas, porque habrá que entonces reinvertir y hacer crecer su negocio. Pero el objetivo fundamental es que el socio del negocio, es decir, el dueño del negocio, tenga un salario como dueño, un salario como empleado, perdón, y tenga unas utilidades al final. Los tres grandes conceptos financieros son como 5 o 7 estados financieros, pero los tres grandes conceptos que vamos a trabajar y que sí es fundamental que ustedes manejen son los estados de la situación financiera, que antiguamente se llamaba el balance general, el estado de resultados, o sea, el estado de pérdidas y ganancias, que nos dice realmente cuánto ganamos o cuánto perdemos, y el estado de flujo de caja, que es el que nos muestra el manejo de nuestros bancos. Pero tengan cuidado y grabes esta frase, las ventas son vanidad, la utilidad es sanidad y la caja es la realidad. Tú puedes vender mucho, pero de pronto no tienes utilidades, algo estás haciendo mal. Si tienes utilidades, tienes un negocio sano, pero la caja, eso es lo que realmente te muestra lo que tienes en el banco, si realmente estás haciendo una buena gestión empresarial o no. A manera general, y ustedes lo pueden consultar en las notas que van a anexo, tendrán una explicación de lo que es el activo general, o mejor, el balance general de una empresa, el estado de la situación financiera que se compone de activo, pasivo y patrimonio, y una explicación muy general de lo que es el activo, la encuentran no solo aquí, sino en las notas que les mandamos anexos. Pero adicional a eso, tienen los pasivos. Hay pasivos corrientes y pasivos no corrientes, como hay activos corrientes y no corrientes. Y tienen el concepto de patrimonio, que es finalmente lo que ponemos nosotros para empezar a funcionar nuestro negocio. El segundo informe es el estado de resultados, el estado de resultados de pérdidas y ganancias. Y tiene que ver con mis ingresos, menos mis costos, menos mis gastos financieros, y eso me da una utilidad. Y ahí les dejamos un ejemplo para que ustedes lo miren adecuadamente y lo puedan analizar tranquilamente. Cualquier duda igual nos pueden preguntar en la próxima sesión. Y el último informe es el estado de flujo de dinero, que es el más sencillo de todos, pero es el más importante. Ojo, es el más importante. ¿Por qué? Porque te muestra lo que tú tienes en el banco, más los ingresos que tienes en el día reales y los gastos que tienes reales y al final cuánto te queda o cuánto necesitas en el banco. Un poco vamos a profundizar en este último para que ustedes armen su propio estado de flujo de caja y tengan como herramienta financiera adecuada. A manera de resumen, las finanzas sí son lo mío, sí definitivamente son lo mío. ¿Por qué? Porque si quiero prosperar necesito entenderlas, porque necesito saber si soy rentable o no y si necesito saber cuánto dinero me gano o cuánto dinero necesito para funcionar. Los tres estados más importantes que tiene una persona y que un contador les debe entregar son los estados de la situación financiera, los estados de resultados y el estado de flujo de caja. Con esto les damos una primera herramienta para introducirnos en el concepto de si mi negocio es o no rentable. Emprendedores del Bienestar, un proyecto financiado y auspiciado por Skin Perfect y a mí me sirvió.